Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la 11ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 11ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 5, versículos 38 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Y aquí tenemos uno de los evangelios que fácilmente descartamos o simplemente ignoramos porque vemos que son ilógicos, injustos, no son razonables. Y prácticamente los ignoramos y lo descartamos totalmente de nuestra práctica, de nuestra vivencia cristiana. Sin embargo, aquí Jesús nos está poniendo un ejemplo de lo que hemos escuchado la semana pasada, de que cuando dice de que Él vino para llevar a plenitud la ley mosaica. Y aquí se nos presentan 6 ejemplos donde Jesús pone en claro a qué se refiere cuando Él nos dice que viene para llevar la ley para darle plenitud, para llevarla a la perfección. Y uno hoy en día vemos estos ejemplos que Jesús utiliza y quizás nos horrorizamos, porque cuando Jesús dice, si alguien te pega en la mejilla izquierda, ponle también la derecha. Todo en torno a nosotros, nuestra cultura, las películas particularmente, cuando hemos visto un ejemplo de estos en el cual el héroe, el hombre o la mujer simplemente ponga la otra mejilla. Esto para la mayoría de nosotros es un ejemplo de debilidad, un ejemplo de dejarse pisotear por otros. Pero en realidad es todo lo contrario. La no violencia. Y no estamos hablando de la no violencia activa, aquí digo de la no violencia pasiva, estamos hablando de la no violencia activa, en el no dejarte definir por el otro o la otra. Bueno, entremos a la lectura para desempacar este evangelio que tiene mucho que enseñarnos, mucho que retarnos y mucho para llevarnos hacia donde Jesús quiere llevarnos. Y de no simplemente protestar y no simplemente rechazar diciendo que es injusto, que esto no tiene sentido. Tiene mucho sentido porque históricamente la ley de la retribución de ojo por ojo, diente por diente, no nos ha traído mejores resultados. Simplemente aumentan los conflictos, aumentan las guerras. Y esto históricamente lo tenemos comprobado, pero a lo que Jesús nos llama, muy pocas veces se ha tomado en serio y se ha puesto en práctica. En las veces que lo hemos visto en práctica, realmente ha traído resultados muy positivos. Ya los mencionaré más adelante. Dice el Evangelio: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Esto históricamente se le llama la ley del talión o lex talionis en latín, y en realidad está basado en el código de Hammurabi, que es parte de la historia de Babilonia. Y el código de Hammurabi se data
tiene fechas mucho más antes que el Antiguo Testamento. Es el Antiguo Testamento en libro de Éxodo, capítulo 21, versos 23 y 24, donde tenemos esta ley prácticamente descrita, ojo por ojo, diente por diente. Y cuando leemos esta ley pensamos de que quizás justifica la venganza, lo cual era algo muy común en aquellos tiempos, en los tiempos de las tribus, los tiempos en la cual si un miembro de mi familia o de mi tribu sufre algún daño, entonces alguien de la familia del dañado, de la víctima, tenía después el derecho a la venganza. Y lo que busca esta ley, lex talionis, o la ley del talión, lo que busca es limitar los excesos de la venganza. Así que tal y como nos las pone aquí Jesús, esto no justificaba o daba permiso para la venganza, sino que lo que busca esta ley es limitar los excesos de la venganza. Si alguien te rompió un brazo, de que tú no tienes el derecho de romperles dos o de quitarle la vida, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús toma esta ley y dice, no, esto es insuficiente. Jesús rechaza. Y cuando Jesús da la síntesis de su enseñanza, entonces lleva esta ley, la ley del talión, que era aceptada como tanto en Babilonia, en el Antiguo Testamento, como en la ley romana, para limitar los excesos de la venganza, pero Jesús dice, no es suficiente. Hay otra forma de ser, hay otra forma de vivir, hay otra forma de existir y de relacionarnos que tiene más posibilidad. Nuevamente, en la historia, esta ley se ha aplicado constantemente, pero no ha traído ni la paz, ni la armonía, ni la justicia que buscamos. Todo lo contrario, simplemente justifica la violencia con la violencia. Y aquí Jesús nos propone una nueva forma. Una nueva forma de responder aún a la violencia, aún al insulto, centrado en la persona. De que uno no puede dejarse definir ni por la violencia, ni por las actitudes, ni por la ofensa del otro. Lo que el otro haga, lo que otro diga o las actitudes del otro corren por su cuenta. Lo que yo hago en respuesta al que me ofende o al que me hiere ya corre por cuenta mía. Y yo no tengo ningún derecho de justificar mis acciones con las acciones de otro. Y esto lo hacemos y lo escuchamos constantemente, particularmente entre los niños. Le pegué porque me pegó, lo insulté porque me insultó. Y en el niño se comprende. Pero en adultos, ¿cómo podemos justificar mis acciones, mis palabras, mis insultos con los insultos de otros? Entonces, ¿dónde está mi libertad? ¿Dónde está mi dignidad? Porque si yo justifico mis acciones, mis palabras, mis insultos, mis daños a otros con los del otro o de la otra, entonces las acciones, las palabras, los insultos del otro están determinando quién soy yo y cómo yo respondo. Ahí no hay libertad. El otro, la otra, está determinando mi acción, mi actitud, mis palabras. Ahora, si yo decido regresar ojo por ojo, diente por diente, entonces me atiendo a las consecuencias. Y no tengo ningún derecho de culpar a otro de lo que me pertenece a mí. Porque si alguien me insulta, por ejemplo, pues yo tengo opciones. Puedo reír, puedo ignorarlo, puedo salirme del ambiente en el cual me encuentro, ¿no? O puedo también vengarme. O puedo llevar a cabo una retribución a lo que se me ha dicho, lo que se me ha hecho. Pero entonces yo me hago responsable de lo mío. No culpo al otro, a la otra, por mis acciones. Esto es hacerse responsable de uno mismo, de no dejarse definir por el otro. Yo creo que en el fondo esto es lo que encierra lo que Jesús nos enseña cuando dice, pero yo les digo, que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda.
estos ejemplos que Jesús utiliza para explicar sus palabras, su síntesis a lo que la ley dice, nos pone en una situación que para la mayoría de nosotros es insoportable, ¿no? Pero lo más fácil de hacer cuando alguien sufre un insulto, un golpe o actitudes negativas es la retribución, la venganza. Es lo más fácil que podemos hacer. Pero lo que ocurre cuando respondemos de esta manera es de que nos rebajamos tanto a la violencia, a las actitudes, al nivel de la otra persona. Y Jesús dice, no, sean perfectos como Dios es perfecto. O sea, de que seamos más grandes que los otros. Ya Pablo también en la carta a los romanos nos dirán, no regresen insultos a los que los insultan. Todo lo contrario, regresen la compasión, la misericordia, la justicia, ¿no? Aquí lo que Jesús nos enseña es de que tenemos que ser más grandes que aquellos que utilizan la violencia, el insulto o las actitudes de querer humillarte. Aquí podemos imaginar una imagen de Dios que es lo suficiente grande para absorber tanto la ignorancia como la violencia, como la pequeñez de aquellos que deciden actuar de esa manera. Y alguien que decide actuar de esta manera que Jesús nos modela en su propia vida, entonces se ve a sí mismo en el espejo de Dios que dice, soy llamado a reflejar la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, de no dejarme definir por las acciones, actitudes o palabras de otros. Yo tengo que responder según mi dignidad, según lo que Dios dice quién soy y a lo que soy llamado, ¿no? Y esto es lo que está en el fondo. Por eso Jesús dice, al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos, en su servicio camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Aquí, con esta lista de ejemplos, Jesús no está exhaustando todas las posibilidades. Hay una inmensidad de posibilidades como responder. Lo que Jesús nos está dando aquí es el principio de cómo debemos de responder. O sea, Jesús nos está diciendo, haz esto, esto y esto. Lo que Él nos quiere dar es el principio, la actitud de aquello que te define como hijo, como hija de Dios, como ciudadano del reino. Que tú no debes permitirte dejarte definir por lo que otros hagan, hacen o dicen. Tú eres responsable de lo tuyo. Y debes de responder, debes de dar, debes de comportarte según tu dignidad como hijo o hija de Dios. Y esta forma de responder, entonces, nos pone en un nivel diferente, el cual no nos dejamos rebajar, de que yo no me dejo rebajar al nivel de otros, de que yo no me dejo simplemente definir por lo que otros hacen o dicen. Y esto se requiere no simplemente un autocontrol de uno mismo, se requiere cierto dominio de mi dignidad, de quién dice Dios que soy y la vida a la cual soy llamado. Esto implica hacernos responsables de esta dignidad e identidad que Dios nos da en Jesucristo. Jesús mismo, cuando es arrestado, Él pone en práctica esto. Prefiere, en cierta manera, amortiguar los insultos, aún los golpes, porque sabe de que simplemente responder, o quizás Él podía haber dicho a sus discípulos o a aquellos que lo apoyaban que se levantaran en violencia por violencia, pero a últimas nada se iba a llevar a cabo. Los resultados serían peor todavía. La actitud de Jesús ante su propio arresto, ante las bofetadas, ante los insultos, era de amortiguar todo esto, porque sabía que Él era mucho más grande que las personas que llevaban a cabo estos golpes, estos insultos.
de que su ejemplo de vida manifestaba la grandeza de Dios mismo en él. Y para poder aceptar, para poder asimilar y vivir esta forma que Jesús nos da en esta enseñanza, se requiere mucho valor, se requiere mucho crecimiento personal, se requiere madurez, se requiere tomar responsabilidad de mi dignidad e identidad y no dejarme definir por otros, sino vivir y actuar y responder según quién dice Dios que soy, su hijo, su hija amada de Él, y que toda mi vida entonces sea una manifestación de esta identidad y dignidad. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.